Ya están los Maxi abogados con nosotras y nosotros, así que les damos la más cordial bienvenida a David Peña y a Federico Anaya, que ya están acá. Buenos días, jóvenes. Buenos Buenos días. días, mi querido Ernesto. Gracias por lo de jóvenes. Ya nos animaste el día, ya empezamos bien. Muy buenos días, querido Federico y David. ¿Me escuchan bien? Sí, Violeta que anda ahí en voz en off. Sí, yo los escucho lejísimos, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, yo tengo que ajustar ahí mi volumen, que ando muy estridente, según dicen los que me cuentan. Pero bueno, si les parece, mi querido David y mi querido Federico, pues vamos entrando en materia, precisamente con esto que nos proponía hablar, pues David Peña, esto de que el INE finalmente cerró el caso Odebrecht, ya en el cierre también, en la salida, en el preludio ya de la salida de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, y que también pues se fue Edmundo Jacobo. Y el INE pues cerró el caso de Odebrecht y acusa, para no perder la costumbre, David, Federico, acusa falta de cooperación de la Fiscalía General de la República. Ahora sí que, what the fuck is going on, mi querido David? ¿Qué demonios está pasando ahí? Sí, mira, pues yo lo colocaba como uno de los temas que me parecía que pasaron. Yo creo que no tuvo mucha atención mediática o la atención que a mí me parecería que hubiera tenido. Porque, bueno, pues el fin de semana, el viernes fue la insaculación de las consejeras, consejeros nuevos, consejeras, consejeros electorales, todo este rollo. Entonces creo que se jaló muchísimo la atención para allá la salida de Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE, y se perdió un poco la atención sobre estas resoluciones que fueron del jueves, que fueron las últimas de la sesión plenaria del Consejo, todavía presidida por Lorenzo Córdoba. Hubo varias decisiones, pero dos me parece importante colocar y por eso lo quería traer a la discusión en la mesa. La primera de ellas tiene que ver con lo que se denominó como Operación Zafiro, que era esta triangulación de recursos del gobierno de Chihuahua, de Duarte en ese momento, al secretario de Finanzas del PRI para inyectar recursos, así era el término, ¿no? Inyectar recursos al partido. Eran cantidades que iban de los 30 millones a los 50 millones mensuales del gobierno del estado a el PRI. Eso derivó, brevemente, solo como comentario, como referencia histórica, derivó en un proceso largo por parte de la Fiscalía de Chihuahua. Entonces, cuando estaba Javier Corral, se detuvieron algunos funcionarios, se detuvo al secretario de Finanzas del PRI. Eso derivó también en un orden de aprehensión contra Duarte, que es el de las que tiene todavía pendientes en Estados Unidos, digamos, de las que están incluidas en el proceso de extradición. Y esa información se pasó al Instituto Nacional Electoral, o sea, se presentó una denuncia, no se pasó, se presentó una denuncia al Instituto Nacional Electoral para que se haga justo la revisión de si esos recursos tuvieron influencia o tuvieron uso en las campañas electorales, lo que estaría prohibido. Se hace una investigación en el INE y ahí está, la conclusión es, pues a mí se me hace bastante rara o bastante extraña, porque tenían una multa, el monto que se había hasta donde se ha aprobado la transferencia de los recursos eran de 250 millones de pesos. Por lo tanto, la multa implicaba el doble, es decir, tenían una multa prevista en el INE de 500 millones de pesos al PRI por hacer esta triangulación de recursos del gobierno del estado de Chihuahua. La conclusión del INE en este caso en particular es que sí hubo la generación, la emisión de los recursos por parte del gobierno de Chihuahua, sí llegó el dinero a la Secretaría de Finanzas del PRI, sí ingresó el dinero a las cuentas del PRI, sí se repartió entre la militancia y entre funcionarias y funcionarios del PRI, pero no se logró probar que ese dinero se ocupara en campañas. Entonces, por lo tanto, se cierra la investigación. Es decir, asume a partir de los datos probados en la investigación que hubo transferencia ilícita de recursos, ilegal, inyección de recursos ilegales al PRI, que ese dinero se utilizó al interior del partido, pero como el último eslabón de si esos 5 pesos que ya se probó salieron de Chihuahua, ingresaron al PRI, se distribuyeron entre la militancia y entre los funcionarios operadores del partido, no se probó que esos 5 pesos, por decir algo, fuese gastado en algo electoral, en la campaña, no se le pudo sancionar. Entonces, me parece que ahí es una determinación del INE
bastante cuestionable, era una multa de 500 millones de pesos, que no era menor al PRI, y quedó no en suspenso, pero sí quedó cerrada hasta ahí a partir de una denuncia que se presentó por varios partidos políticos. Y ahí es importante señalar, esa denuncia iba en contra de Peña Nieto y en contra de Alfredo del Mazo, los dos en su momento candidatos respectivamente, tanto en lo local como en lo federal por parte del PRI. Y brevemente para el otro tema parece ser que es más sencillo. Se inicia una investigación por el caso de Odebrecht en el INE, justo a partir de la presunción de que el dinero entregado a Emilio Lozoya Austin habría sido destinado Odebrecht, esta empresa petrolera, bueno, de energía brasileña, le entrega dinero a Emilio Lozoya. Hasta el momento se sabe que fueron cuando menos 10 millones de dólares en sobornos, y que ese dinero, una parte de ese dinero y lo que estaría inyectando Odebrecht a la cuenta de Lozoya, iba para las campañas del PRI de nueva cuenta. Eso lo documenta la Fiscalía General de la República, es parte de la investigación, de la acusación que se tiene ya en contra de Emilio Lozoya Austin, que está preso de nueva cuenta. Y hasta ahí teníamos la información, la Fiscalía General de la República tiene esa información, o eso es lo que presumimos, el INE se la solicita, la Fiscalía General la niega, se va al Tribunal Electoral, el INE, para obligar a la Fiscalía General que se le entregue, emite una resolución el Tribunal Electoral, la Fiscalía General la niega, esa decisión en un escalamiento de decisiones judiciales se va a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia obliga a la Fiscalía General de la República a entregar una copia, digamos, accesible de la información sobre el caso Odebrecht al INE para que haga la investigación de la triangulación de los recursos, y finalmente, de acuerdo al comunicado del jueves de la semana pasada, el INE resuelve el caso, cierra el caso, señalando que a pesar de que había la resolución del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia, de nueva cuenta, la Fiscalía General de la República se niega a entregar la información y pues con eso virtualmente le dan carpetazo al caso Odebrecht ahora en el tema electoral. Dos resoluciones muy importantes de la semana pasada, que me parece que pasaron ahí un poco de noche, que cierran dos grandes capítulos de la corrupción priista, de denuncias de corrupción priista, de escándalos priistas, de triangulación de recursos en materia electoral, y que simplemente se han cerrado ya, se dieron carpetazo la semana pasada. Por eso creo que era importante colocar en esta mesa esta discusión, Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a Federico le quisiera preguntar de esto último que está comentando David, esto del bloqueo que hubo de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál sería la intención de la Fiscalía y del fiscal bloquear una investigación que era contra Enrique Peña Nieto? Esa es una duda que tendría. Y si nos puedes ampliar un poco más, Federico, esto que nos está comentando David, incluso la Fiscalía General de la República interpuso un recurso jurídico ante la Suprema Corte para evitar que el INE se llegara de la información, querido Federico. A ver, uno no puede meterse en la mente de otros seres humanos, y especialmente en el caso de la mente del fiscal Hertz Manero, yo no quisiera meterme. Sabe Dios qué cosas puede uno encontrar ahí adentro. Pero a mí lo que más me preocupa es algo que, por cierto, también aplica para el tema que ustedes están tratando tan bien en el caso de la UAM. A ver, no es una sola jurisdicción, es decir, no es una sola investigación. El INE, en este caso, tiene jurisdicción en materia electoral. Y el primer caso que nos explicó David es bien clarito, en el sentido de que tenemos perfectamente documentado que dinero público salió indebidamente del gobierno federal y entró en las manos de operadores de un partido político. Que falte la última de los eslabones de la cadena, en el sentido de si eso lo mandaron o lo usaron o no para la campaña, eso no debería detener al INE para asumir de buena fe, porque es cuestión de interés público, que los dineros públicos no se fueron a las manos de los priistas pues porque tuvieran linda cara. Es como que muy evidente que era para que hicieran campaña.
Y en cualquier caso, en el momento en que entraron al PRI, en ese momento ya estaba violándose la ley electoral. Punto y aparte. Y entonces debería no cerrarse de manera impune. Ahora, eso que acabo de decir yo no es un delito penal. Entonces, esta idea de que tenemos que juntar todo en la materia penal, que es una cosa que alguna de las entrevistadas de la UAM con ustedes ha dicho, tenemos que escoger entre la vía administrativa o la vía penal. No, no tenemos que escoger. Las dos vías tienen que llevarse a cabo. Son independientes. Ahora, si son independientes, entonces a mí lo que me preocupa no es porque el fiscal general de la República no colaboró mejor con las autoridades electorales. Lo que me preocupa es que fiscal general y el INE y el TRIFE se están peleando, incluso en la corte, por una cosa que no tendrían que estarse peleando. Si tú tienes al exdirector general de Pemex diciendo que él le dio con objetivos electorales un dinero, ese indicio en sí mismo para el procedimiento electoral debería bastar para condenar de alguna manera al partido político que está involucrado. No necesitas tener más elementos en materia penal, porque lo penal no es lo máximo. Lo penal no es lo que domina. Ojo, de hecho, otra cosa que luego se le olvida a los abogados ultraformalistas es que en materia penal es donde tenemos el estándar de prueba más alto. Ahí, como se está jugando la libertad de las personas, la prueba tiene que ser tremendamente dura y definitiva. No debe haber ninguna duda sobre lo que ocurrió. Pero en materia administrativa, en materia civil, la carga de la prueba, el estándar de prueba es muchísimo más bajo. Entonces, el simple indicio en materia penal que no sirve para condenar a nadie a prisión, sí puede servir para determinar administrativamente, electoralmente, o sea, civilmente, que hay infracciones a la ley y que tienen que ser castigadas. Ahora, la última cosa que a mí me preocupa, pero aquí David es el que lo debe tener más claro. ¿Estábamos discutiendo todavía la elección del Estado de México del año 2017? Sí, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, eso significa que, fíjense cómo cambian las materias. Espérame, sí, para tu sorpresa, la del 2017 y la del 2012. 12. Ok, O sea, bueno, se está pero, discutiendo la del 2012 de Peña Nieto Federal y la de Cierto, cierto. 2017 de a Alfredo ver, del Mazo del Estado de México. Digo, a ver, pero entonces, como decía mi abuela Lola, con Timás no había por qué cerrar nada. O sea, insisto, son dos jurisdicciones distintas, la penal y la electoral. La electoral, evidentemente, tiene unos plazos muchísimo más largos. O sea, si así estamos, pues sigamos investigando electoralmente y no cerremos el caso. Entonces, ¿cuál es la lectura, compañeros? Aquí, por más que nos caiga muy bien el Tortuguerz para criticarlo, yo creo que el que realmente tiene la culpa es el consejo dominado por Lorenzo y Ciro Murayama, que lo que quieren es cerrar el expediente. Y tal vez lo que tendríamos que investigar es si realmente lo cerraron para siempre jamás. Pero ahí Federico y David, eh, por ejemplo, Ciro Murayama dice, el INE tiene esta capacidad legal de acceder a los secretos bancarios, fiduciarios y fiscales. Y dice, sistemáticamente, la Fiscalía General de la República se niega a entregarlos, se negó a entregarlos. ¿Qué procede? A ver, fíjate cómo lo dijiste, pero que nos corrija a ti y a mí, Ernesto, David. Dice Ciro, el INE tiene capacidad para conocer los secretos fiscales y bancarios. ¿Sí? Bueno, si el INE tiene esa capacidad, ¿para qué tiene que pedirle a la fiscalía que haga nada? Que se lo pregunte directo a los bancos, a la Comisión Nacional Pero Bancaria. ¿por qué me va a corregir a mí y a ti, David? Que en todo caso que corrija a Ciro Murayama. Ah, no, es Ahora que sí ese que es como decía el clásico, ¿y yo por qué? No, totalmente de acuerdo. Pero el asunto es, si Ciro dijo la verdad, ya sé que es muy difícil esta presunción, pero si Ciro dijo la verdad, Ciro se contradice a sí mismo porque entonces ellos tienen jurisdicción originaria y fuerte en materia electoral y no tienen que andarle pidiendo al fiscal. Es más, mira, si regresamos a nuestra metáfora del deporte que se está jugando en la cancha, aquí es evidente que
Hertz está jugando el juego del INE para asegurar la impunidad. O sea, llega el INE a preguntarle una cosa que creo, esa sería mi opinión, no tiene por qué preguntarle a Hertz el INE. Y Hertz le dice, no, no te contesto. Y luego se pelean y hasta nos llevan a la corte y llegan los ministros y las ministras con sus togas a bailar en medio del partido, ahí en la cancha. No, pues no tenían que hacer eso. Otra cosa es que el INE de pronto le falten los instrumentos o la costumbre de exigir mejor. Capaz que tenemos que reformar la ley, David, para que las autoridades administrativas en materia electoral tengan capacidad de imponer multas y de dictar arrestos administrativos, cuando no les contesten, porque si no tienen esas uñas, en algún momento van a tener que ir a pedir a un juez o a un ministerio público que haga lo que ellos sí pueden hacer originariamente. Bueno, perdón que estamos teniendo aquí un problema con las cámaras. Hoy es un día de esos, Y diría mi desde el hermana, viernes empezó. Mercurio retrógrado, mi Mercurio querido. retrógrado, Desde el diría mi viernes hermana. empezó Y si Mercurio quieren, retrógrado. nosotros nos llevamos la mesa para que no se metan los audios de ustedes. cabrón. Es la fantasía que siempre has tenido, yo lo sé, pero ya te vamos a hacer una oferta formal de que ya tengas un programa para ti solito, fíjate. La palabra canta. La palabra. Bueno, no sé si terminamos con este No, tema. yo me sumo un poco a lo que decía Federico, justo en la idea no de clarificar ni de corregir, sino más bien como de a puntualizar, mi querido Federico. A ver, yo coincido contigo completamente, o sea, una son las facultades en materia penal, la otra en materia administrativa o electoral, en el caso en específico, se complementan o pueden complementarse una con la otra, es decir, procedimientos o información que estén obligados los partidos políticos a rendir en materia electoral, probablemente no lo rinden en materia penal, y bueno, pues ahí la autoridad penal le dice al electoral, oye, mándame tus informes de pre-campaña y el ejercicio de gastos de no sé qué, que no entregan o que no, digamos, no tienen libre acceso en materia penal. Y así se van complementando las materias. Entendería yo que son, y coincido contigo, mi querido Federico, son separadas, así está el marco legal y son complementarias. Aquí el tema, y yo colocaba justo los dos asuntos en la forma en la que resolvió el INE, porque me parece que en las resoluciones en sí misma va a la jiribilla. Coincido contigo en que la forma en la que está decidiendo o la que decidió el INE estos dos casos, pues resulta bastante, digamos, enredado, cuando menos el asunto. Primero, porque en el caso de Chihuahua sí tuvo colaboración de la Fiscalía, sí se le mandó toda la información de la Fiscalía, sí se procesó toda la información de la Fiscalía, ahí no hubo ninguna restricción. Tiene la información en materia electoral y pudiendo llegar a la conclusión de decir, sí, el PRI destinó 250 millones, que es lo probado hasta el momento, lo probado penalmente, más lo electoral, se quedan literalmente en la última línea, en la última rayita, decir, sí se hizo todo esto, pero no pudimos, y ahí es competencia electoral, no pudimos probar este último eslabón. Luego entonces se van impunes. Y en el otro caso, me parece que les resultó mucho más sencillo al INE. Decirle, a ver, yo tengo competencia en materia electoral, hago mi investigación, pero la necesito complementar con la Fiscalía General de la República. Y ahí, bueno, pues ya Hertz ya hizo su rollo y se quedó Hertz envuelto en esta nube que sigue envuelto en el caso de Lozoya, que por cierto, ojalá en algún momento lo podamos analizar, quizá en un espacio especial, guiño, guiño, ¿no? A ver si nos escuchan por allá con todo y el eco, para analizar el caso de Lozoya, porque está bastante interesante ahora el estado procesal que guarda el propio caso de Lozoya, según lo han estado anunciando los abogados y la información que ha salido. Cierro el paréntesis. Y en este caso igual, ¿cómo se suma la actuación de la Fiscalía General de la República a este talante de impunidad, digamos, o este tufo de impunidad que emanan estas resoluciones del INE? Y fácilmente, pues al INE ahí dijo, ay, no me pasaron la información, me lavo las manos y se acabó el asunto, pudiendo tener muchísima tela de dónde cortar en estos casos, insisto, aunque son de hace 12 años, ¿qué estamos, 2023? 11 años, 12, o de hace 6 años en el Estado de México. A ver, David, nada más un último detalle en ese punto. Hay que acordarse, en materia penal estamos buscando a responsables individuales a los que vamos a encontrar culpables o inocentes de un delito que ellos o ellas cometieron. Pero la materia electoral
aunque también puede tener responsables individuales. O sea, Paquito sacó el dinero de donde no debía y se lo dio al partido político. Pero esos no son los personajes importantes de la trama o del procedimiento electoral. Los personajes importantes son los partidos, son las instituciones, son los procesos electorales. Por eso es ridículo que estemos discutiendo cosas de hace 12 años, porque es obvio que a estas alturas del partido ya no puedes anular la elección de 2012, ¿verdad? No, pero en todo caso ponerle las multas. Digo, A los partidos. A los partidos, claro. Exactamente. Y por lo tanto, ojo, y eso es una cosa bien importante, los partidos son personas morales que no tienen derechos humanos, por lo menos no iguales a los de las personas individuales, que son de carne y hueso. Entonces, todo este rollo formalista construido a partir de la justa defensa de los seres humanos de carne y hueso, la están pasando tramposamente a las instituciones para asegurar la impunidad de las instituciones. Y ya. Gracias, Federico. Es que nos quedamos con dudas si ya habías terminado. Bueno, hay otro tema, pero antes, Federico, si tú nos pudieras comentar si hay la posibilidad de reabrir este caso o ya está cerrado. Sabemos que es una decisión política y además que se da el último día en funciones del presidente del INE, Córdoba, y bueno, si hay posibilidad de que esto se abra o ya no, o así quedará. Y si podemos pasar al tema de la muerte de Raúl Padilla, que bueno, desde que él falleció a la hora ya era tendencia y sigue siendo tendencia, es trending topic, y bueno, hemos visto una cantidad de comentarios inmensos de este príncipe de Occidente, como se le ha titulado aquí a la muerte de Raúl Padilla. Si podemos entrar también a este tema, querido Federico. Bueno, nada más una cuestión. Una de las pocas ventajas del ego impresionante de Lorencillo es que realmente se cree mucho, tanto que llega al cinismo. Y él dijo que efectivamente todavía se puede impugnar la decisión del INE ante el TRIFE. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo, aparte, que el mismo INE podría reabrir. Si tú puedes impugnar algo en apelación, la persona que o la institución que sacó una decisión puede reconsiderarla y volver a emitir un otra nueva. Contima si son 12 años que llevan atrasados, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ahora, sobre el príncipe de Occidente. Raúl Padilla fue rector de la Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública, estatal y autónoma, aunque no usa el nombre autónoma, la UDG, en Jalisco. Es una de las universidades públicas más grandes del país. En los años 80, 90, Raúl Padilla era joven y era parte de un movimiento estudiantil y académico que trataba de democratizar esa universidad. Triunfaron. Y yo siempre he dicho que la única cosa que es peor que la derrota es la victoria, porque en el momento en que te vuelves el triunfador, corres el peligro de convertirte en lo que habías criticado, es decir, autoritario, monopolista, y vertical. Exactamente eso fue lo que pasó con Raúl Padilla. Raúl Padilla construyó un imperio de corte muy personal y no entremos en los detalles, pero se le ha atribuido la capacidad de poner y quitar rectores desde que él fue rector. Y su grupo ha controlado la universidad desde entonces. Ahora, una cosa más interesante, sin embargo, más cercana a nosotros es, una vez que pasó la transición de PRI a PAN y luego de PAN a PRI y finalmente del PRI a Movimiento Ciudadano, Raúl Padilla y su grupo fue esencial para lograr el triunfo de los que ganaron en cada ocasión. En otras palabras, el grupo Universidad en Jalisco se vendía como aliado estratégico para quien quisiera ganar. Bueno, dicho eso, el trabajo de Padilla en muchas cosas es excelente y maravilloso. Acabo de leer Carlos Lara, un jalisciense, experto en asuntos culturales, recuerda que uno de los grandes promotores culturales de ese país fue Raúl Padilla. ¿Por qué? Porque creó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es decir, es un gran emprendedor y yo creo que la palabra le habría gustado a él. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los emprendedores a veces
casi siempre se convierten en empresarios, y los empresarios son capitalistas explotadores. Entre las múltiples empresas de Padilla, no es nada más la gran Feria Internacional del Libro, es también, por ejemplo, un consorcio inmobiliario que está promoviendo, como si fuera una mafia inmobiliaria, desarrollos en la capital de Jalisco, en Guadalajara, que todo el mundo ha criticado. Su grupo ha estado involucrado en pleitos acerca de lo inmobiliario. Ojo, todos los grupos políticos, PRI, PAN, MC, el Grupo Universidad, hacen negocio con lo inmobiliario. Y recientemente, que eso es lo que a mí me interesa decir más, Padilla había criticado al MC porque continúan con una concesión que se dio también así, algo así como 6 años, 10 años, a un particular para hacer un desarrollo donde se le facilitaron terrenos públicos, dinero público, a cambio de que pudieran construir su desarrollo inmobiliario, pero aparte vieran servicios y una serie de construcciones de interés público. Bueno, nunca cumplieron los privados. El que tenía la concesión se la pasó a otro. Ese otro tampoco cumplió nada. Y el grupo universidad, indignado en este caso por una cosa que estaba mal hecha por sus ahora enemigos, porque Padilla terminó peleándose con el PRI, con el PAN, con el MC, eventualmente. Y hace unos meses, un par de estudiantes de la universidad que habían ido a recuperar el terreno público y habían hecho un happening que duró una semana o dos en el terreno en disputa, terminaron presos por el Ministerio Público del fiscal del gobernador. En otras palabras, Padilla es un poder público que pelea, a veces agarraba buenas banderas, a veces agarraba banderas corruptas, pero al final de cuentas, mi opinión personal es que lo que provocaba era mucho más sufrimiento que ventajas para su sociedad. Lo peor y más interesante, y con eso cierro, Padilla era tan emprendedor que incluso creó su propio partido político, lo cual hace tremendamente inestable el sistema político jalisciense, porque si de por sí ya es complicado tener a PRI, PAN y PRD aliados, luego el MC que no quiere aliarse con ellos, y Morena como un partido de izquierda que está tratando de construir una nueva hegemonía nacional y estatal en muchos lados, pues imagínense que en uno de los estados más importantes de la República, en la perla de Occidente, allá en Guadalajara, de pronto tengas otro partido que también tiene fuerza, también tiene intereses y puede cohesionar también a élites. Entonces es tremendamente inestable. Y Padilla es todo lo bueno y todo lo malo de las oligarquías estatales. Y un detalle, no es el primer exrector de la UDG que se suicida en su casa. No, de hecho, el que se suicidó es el que lo confrontó. Y ese es un dato también relevante. López Briceño se peleaba este rector y que, pues, un año después de que se vio obligado a renunciar, también se suicidó. Casos bastante particulares, pero lo que sí llamó la atención es el poder transaccional que adquirió este personaje, el Raúl Padilla, David Peña. Sí, mira, yo me sumaría o un poco, retomaría más bien esta parte donde lo deja Federico, hizo muchas cosas para bien y muchas cosas para mal en esta balanza, ¿no? De crítica. Y yo veía incluso en redes sociales, justo ayer que estábamos comentando este tema, para meterme a documentar, empecé a buscar algunos perfiles de Raúl Padilla, algunas historias. Y yo no podría decir que es un balance equilibrado, pero sí me parece que hay, o sea, así como hay artículos, análisis muy críticos sobre este poderío, sobre este incluso cacicazgo que tenía, ¿no? No solo en la universidad, sino en control político, golpeadores, porros, o sea, toda una estructura de poder caciquil del viejo priismo, digamos. Y además este impulso a la cultura, a las artes, la Feria Internacional del Libro, desde luego, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la creación de talleres universitarios, es decir, tenía como esta dualidad, ¿no? Entre la aportación
muy positiva en términos culturales, en términos de creación de instituciones, en términos de financiamiento, y la otra en términos de un control férreo, control político a la más vieja usanza de golpeadores, desaparecer, hacer reventar, ¿no? De control político. Entonces, incluso la propia Federación de Estudiantes, como durante muchos años funcionó también bajo no, ni siquiera era el mando de él, era el comando de él, ¿no? Era comandante de la Federación de Estudiantes que fungían literalmente, reventaban elecciones, o sea, hacían todo el esquema del trabajo sucio, digamos. Y creo que en este balance es muy complicado no reconocer también la parte positiva. Alguien en el chat decía, es que ha sido un desgraciado y fue, pues que no estamos diciendo que no lo haya sido, pero la otra parte que aportó y que creó y que construyó, tampoco podemos negarla, digamos, en términos de decir que no aportó, que no hizo. Bueno, creo que es este balance en el cierre, bueno, en el cierre ahora que fue su suicidio, dicho sea de paso, también un tema interesante, ¿no? Un tema interesante de cómo está, alguien diría, se suicidó o lo suicidaron, ¿no? En términos de políticos, pues porque Raúl Padilla no solo tenía poder desde los 70s o finales de los 70s, sino que seguía teniendo un gran poder el día de hoy. O sea, hoy seguía teniendo un gran poder, incluso durante muchos años se dijo que quien definía o quien participaba en la definición de los gobernadores de Jalisco era Raúl Padilla por el poder que tenía, sobre todo en recursos económicos y de movilización de gente. Entonces, este poder que hace un par de años todavía era aliado de MC y que llegó al Faro, digamos, tenía muy buenas migas con él, ahora ya hizo una ruptura, o se hizo una ruptura que es parte de este análisis de los actores políticos o de cómo se están moviendo los actores políticos, hacia dónde se estaba inclinando Raúl Padilla, con qué grupo se estaba moviendo Raúl Padilla, por qué hubo este enfrentamiento con Alfaro. Hay analistas de Jalisco, desde luego, compañeras, compañeros, abogadas, abogados, desde luego periodistas que han hecho una gran investigación o varias investigaciones que están circulando en la red, en donde se puede identificar cuál ha sido, digamos, estas fracturas que se ha tenido con Raúl Padilla, ¿no? Pero regresando al punto del personaje, yo creo que el personaje en sí mismo despertaba digamos, estas dos corrientes de reacción, ¿no? estas dos polaridades de las reacciones, ¿no? Reconocimiento, hubo reconocimiento de Guillermo del Toro, por ejemplo, de las instituciones culturales del gobierno federal, hubo reconocimiento digamos, a su trayectoria, ¿no? Pésames en las redes sociales, desde las instituciones de gobierno federal, yo digo, ahí esta parte es importante. El propio presidente en algún momento salió a criticarlo y dijo que era un cacique, ¿no? Que estaba ligado a los conservadores y que había llevado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara al rollo conservador, mucho más, tal, y sin embargo, comillas, cuando se entera de su muerte, las instituciones del Estado, secretarias, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, la Secretaría de Cultura, salen a lamentar el fallecimiento por este lado, digamos, de apropiación cultural, de todo el trabajo cultural que hizo. Entonces, el personaje me parece que sí está, digamos, va a estar sujeto todavía a hacer estos análisis entre la dualidad, la polaridad de su perfil y de su trayectoria, y yo no dejaría de lado el tema de las condiciones de su suicidio. Si estaba padeciendo o tenía problemas de salud mental, si estaban diagnosticados estos problemas, depresión, me parece que quizá no lo vamos a conocer por obvias razones y digamos, por protección a su propia imagen y a su propia memoria, pero la familia debe tener datos, la familia debe tener registros de eso o cuando menos seguimiento de eso, y eso abonaría a eliminar estas sospechas, cuando menos, que se ventilaron en torno a las condiciones de su muerte. Hoy escuchaba, o ayer escuchaba a un periodista que decía que su papá también se suicidó. Su papá de él hace 40 años se suicidó también. Entonces, digamos, ahí hay referentes ya de familiares, yo insisto, no sé si de salud mental o no, de condiciones de depresión, que sería importante no conocer en términos públicos, porque me parece que está de más, sería morboso incluso conocerlo, pero que la familia, si tiene esos datos, si tiene esos registros, puede atajar cualquier duda o cualquier comentario. Y desde luego, pues la nota póstuma que dicen que dejó también, ¿no? Habría que ver ahí en qué términos, cómo se escribió, qué fue lo que dijo. Insisto, no es un afán de morbo, sino por la trascendencia del personaje político que era Raúl Padilla, conocer un poco más de la forma en la que ocurrió su muerte.
Muchas gracias, David. Federico, antes de pasar al otro tema, ¿por qué alguien, y tú nos vas a decir, hay que esperar a la investigación de la Fiscalía, pero algo que nos preguntábamos desde ayer es por qué alguien con tanto poder toma la decisión de suicidarse? Ya ahorita está diciendo David, probablemente había antecedentes familiares o estaba enfermo, también era lo que estábamos leyendo, no lo sabemos. Y bueno, decíamos hasta que salga, como dice David, alguien de la familia, pues podemos tener más elementos. Pero ¿cuál sería tu interpretación? Y sobre todo, ¿cuál sería el punto de inflexión que tú estarías viendo, si lo hay o no? Y las repercusiones que se van a tener en Jalisco una vez que él ha fallecido. Violeta, creo que la inflexión importante aquí es que hay seres humanos, hombres y mujeres, que son tan brillantes o tan oscuros, o las dos cosas al mismo tiempo, que se vuelven relevantes en el espacio público. Saber, sin violar los derechos humanos y el derecho a la honra, las condiciones del suicidio de este personaje importante de la política de Jalisco es de interés público, precisamente para esclarecer las cosas. Y yo agregaría una cuestión. Nuestra sociedad es una de las peores sociedades en materia de suicidio, porque no es nada más que estemos enfermos físicamente y decidamos cortar nuestra vida, no es nada más que estamos enfermos psíquicamente y atentamos contra nuestra salud y nuestra vida. Hay muchas otras razones, hay cuestiones de honor, como lo entiende la persona, y no es una enfermedad mental. Hay cuestiones de razonamiento político, donde el último acto político que puede hacer una persona es tomar su propia vida. Y hay muchísimas culturas en las cuales estas otras razones del suicidio aparecen. Creo que nuestra sociedad tendría que abrir su catálogo para entenderlo. Ojo, el suicidio también es una salida cuando las cuestiones político-administrativas te encierran. Y acabamos de tener un suicidio con un funcionario muy menor comparado con Raúl Padilla en la alcaldía de Miguel Hidalgo, si mal no me acuerdo. Y ese es otro suicidio en el cual tenemos muy claro que fue suicidio y la persona que se suicidó dijo por qué. ¿Por qué? Porque estaba acorralado por una trama de corrupción. ¿Sí? Ahora bien, habría que abrirlo, pero el punto de inflexión es la importancia de la persona que se construyó Raúl Padilla. Porque eso aparte nos permite saltar, Violeta, al otro tema, porque no, habíamos puesto en nuestra agenda, ya desde hace como 2 semanas, el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. ¿Por qué es importante la muerte de Padilla? Porque no sabemos cómo va a afectar el sistema político de Jalisco. Y el problema aquí es que tú tienes una personalidad tan poderosa en términos individuales, que su desaparición, sea cual que sea la razón de ella, puede desequilibrar los arreglos. Ojo, y para que se complique más nuestra audiencia, hay un momento en que la UDG y el PRD logran romper el monopolio panista en la Asamblea, es decir, en la legislatura de Jalisco, y ellos son los que permiten que el asunto de la presa del Zapotillo llegue a la Suprema Corte y la Suprema Corte detenga la presa. O sea, digo, para que pongan otro detallito en la balanza de lo positivo de Raúl Padilla, o sea, ahí la UDG ayudó a detener un desastre cultural, comunitario, ecológico. Pero el asunto es, si Padilla no está ahí, entonces ¿qué? Todo lo que estaba alrededor de la UDG se regresa a un estado todavía más caótico de feudalismo, de pleitos personales unos contra otros, de inestabilidad política, porque ojo, aquel maravilloso caso donde llegó hasta la corte, el caso del Zapotillo, unos cuantos meses después de la votación en el Congreso de Jalisco, la nueva legislatura ya estaba tratando de echarse para atrás. ¿Por qué? Porque las alianzas en democracia son siempre temporales. Alguien decía, perdón Federico, alguien ponía en redes, en Twitter, decía, esto va a ser como Game of Thrones, o sea, va a ser una cosa, va a ser una pinche masacre, o sea, va a ser, claro, porque era tanto el poder que concentraba que los grupos políticos, yo no le pongo etiquetas, van a ambicionar ocupar ese espacio.
porque era un poder político y millonario, manejaba miles, cientos o miles de millones, no él en su persona, pero los patronatos, las fundaciones, los fideicomisos, todo lo que manejaba era una cantidad ingente de dinero. Entonces, a mí me pareció, sí, la analogía, perdón por el anglicismo, No, perdón perfecta. por la Gracias. referencia de cultura pop, pero me decía, sí, va a ser como Game of Thrones, o sea, Y, literal la pelea por el poder. y te agarro el Game of Thrones, porque si ahorita ustedes se pasan de la perla de Occidente a la Sultana del Norte, que es Monterrey, ahí está otro Game of Thrones, ya abierto. ¿Por qué? Porque los actores políticos, todos son irresponsables. Yo no lo había checado, pero en marzo del año pasado, exactamente hace un año, el joven gobernador tiktokero se lanzó a proponer una reforma integral a la Constitución. Ojo, tampoco fue tan integral. No es una nueva Constitución, son muchas reformas a muchos artículos, pero se la aprobó su Congreso, un Congreso en el que su partido, MC, no tiene mayoría, tiene menos de una tercera parte. Los que tienen dos terceras partes, y eso es bien importante, dos terceras partes, es el PRI y el PAN, que están peleados a muerte con el gobernador. Pero en septiembre del año pasado, todavía bailaban el vals, todos juntos, y aprobaron una reforma constitucional en la cual incluyeron, entre otras cosas, la revocación de mandato. Ahora, luego se pelearon a muerte por varias razones. Hay los que tengan el ocio de ver la guerra civil que están preparando los regios, vean los artículos en Rompimiento TV. Pero lo que importa, se pelearon a partir de octubre del año pasado y a principios de este año, la legislatura con dos terceras partes de PRI y PAN inicia juicio político. Si lo terminan, pueden destituir al gobernador. Y el gobernador deja de ser gobernador en automático, cruza la macroplaza, se va al Tribunal de Justicia y ahí, como particular, lo van a juzgar para saber si es culpable o inocente los magistrados. Capaz de que lo perdonan y entonces regresa de gobernador, pero piensen ustedes el nivel de inestabilidad política que representa esto. La cosa está de locos porque así se ve la democracia. En democracia, los pesos y contrapesos en cada uno de los estados se tienen que pelear. Pero si tú tienes personajes poderosísimos que monopolizan todas las decisiones, como el cacique Raúl Padilla, la cosa puede estabilizarse, pero desaparece y es Game of Thrones, como bien dijo David. Ahora, en Nuevo León, tú no tienes un personaje de ese tamaño. Lo más parecido, y es ridículo decirlo, es el Bronco, que ni era Bronco, ni era Potrillo, ni nada. O sea, era el caos, es la irresponsabilidad, es un gobernador tiktokero que, para resumir, se roba niños de los orfanatos para tener un bebecito en casa durante el fin de semana. Es tremendamente inestable el sistema político y estamos hablando, piensen ustedes, esa creo que es lo que yo quería poner sobre la mesa aquí, cómo el derecho constitucional importa cuando empiezas a activar los grandes mecanismos. Juicio político, revocación de mandato, cambios constitucionales en los estados, y resulta que empiezas a activar todo eso sin tener liderazgos responsables y mayorías estables. Y estamos hablando ni más ni menos del lugar número 3 y 2 en entidades federativas. O sea, son 5 grandes estados de esta federación, que son el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. 2 de esos están en la inestabilidad. Y el año pasado tuvimos el debate de si íbamos a desaparecer los poderes de Veracruz. Entonces, fíjense, resulta que los únicos que parecen más o menos estables son el Estado de México y la Ciudad de México, de los 5 grandes. Bueno, yo estoy feliz porque hay democracia, porque hay pluralismo, pero creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar que si no tenemos cuidado de cómo usamos los mecanismos de derecho constitucional, de repente vas a tener crisis de las que no hay vuelta atrás. Entonces, qué bueno que David nos dijo, es Game of Thrones. Esperemos que terminemos como el último capítulo donde todo se arregla y hasta discuten si van a tener elecciones. Nosotros ya tenemos las elecciones y hay que estar atentos. Sabe Dios qué gentes están en el Tribunal Superior de Nuevo León
Si resulta que son gentes horripilantes, el resultado puede ser un horror. Vean Tamaulipas, por ejemplo, cómo están las cosas. Pero si hay gente honorable que tiene visión de Estado, capaz de que se puede equilibrar el asunto. Pero hay que estar pendientes de lo que pasa en los estados. Un día de estos, el país se empieza a deshacer en pedacitos o empieza a florecer maravillosamente en los estados. Bueno, déjenme decirles, no sé si ahí sigue el eco. Sigue el eco todavía. Pero es audible. Ok, nada más les aviso que Rosa Luxemburgo desde el más allá ha estado protestando por lo que ustedes han estado diciendo con respecto de Raúl Padilla. Dice Raúl Padilla no era más que un gángster enemigo del pueblo, siempre aliado del gobierno, cacique malvado, falso. Dice, Padilla promovió la cultura para los ricos, no para el pueblo. Padilla solo hizo negocios de todo tipo, inmobiliaria, softwares, etcétera. Hizo nexos con todos los partidos, tuvo tentáculos con los más nefastos. Padilla jamás tomó banderas honorables y terminó diciendo, ya ni sé a quién de ustedes se refiere, supongo que a Federico, que era el que más hablaba del tema. Este abogado está un poco desinformado. Pues bueno, déjenme decirle que no, que hay bastante información de unos y otros. Mayra Ledesma, mi cisterna, que David conoce bien. Raúl Padilla representa el representante icónico del priismo ilustrado. Cacique en lo político, apoyó a la política cultural de Guadalajara, pero que también usaba el apoyo a la cultura para sus fines políticos. En fin, pues son parte de los comentarios. Déjame aprovecho el cierre que tuvo Federico, David, para preguntarte sobre pues todo este conflicto que hay, primero con lo del fiscal de Nuevo León y el gobernador, y ahora con el Congreso, que en el artículo de opinión que estamos publicando hoy de Federico Anaya, de mi querido Maxi abogado, pues ahí se explaya más a detalle con respecto de estos poderes que están ahí y que tienen una fuerte posibilidad de lograr el objetivo con respecto de Samuel García, del gobernador, que tiene un Congreso pues muy adverso de forma avasallante. ¿Qué decir al respecto? Yo brevemente, nada más para no hacer spoiler del artículo, vean el artículo de mi querido Federico, desde luego, ¿no? Federico entró ya directo al análisis, digamos, de lo que implica este enfrentamiento que está entre el gobernador Samuel García y el Congreso local. Nada más yo, insisto, vean, el artículo viene muy bien resumido, digamos, cómo se deriva este conflicto y por qué es interesante verlo. En diciembre del año pasado, el fiscal se propone un nuevo fiscal para Jalisco. Ese fiscal está vinculado mucho más fue incluso ex candidato priista, si mal no recuerdo, ex candidato priista a gobernador. El Congreso, de una forma extraña, lo propone como fiscal. El gobernador lo veta en diciembre y el Congreso dice, pues rápido, si el gobernador lo veta, cambio la ley para quitarle esa facultad al gobernador y que no vete. Entonces en febrero cambian la ley para quitarle esa facultad al gobernador de evitar el veto o de quitarle el veto que tenía para, valga la redundancia, para vetar al fiscal. Y el gobernador se ampara contra esa reforma porque dice, pues lo que yo ya veté no me lo puedes venir hoy a quitar porque ya está vetado, digamos, ¿no? En términos del pasado no puedes aplicar la ley en retroactivo, así en muy general. Un juzgado de amparo de Tamaulipas le concede el amparo al gobernador y le dice que se mantengan las cosas en el estado que guardan. Y eso implica que no se avance en el procedimiento legislativo de lo que ya se estaba aprobando. Y entonces, en reacción o en respuesta, el Congreso del Estado el 15 de marzo, 16 de marzo por ahí, dice nos vamos a parálisis legislativa. Entonces, si lo que dice el gobernador es que se mantenga y no quiere meterse, no quiere hacer cumplir la ley o cumplir la ley que reformamos, nos vamos a parálisis legislativa. Entonces, literalmente se metieron en un brete
complicadísimo en términos políticos y en términos jurídicos, porque hay una suspensión que le da un juez de amparo al gobernador contra esas leyes y el Congreso dice, bueno, esa suspensión yo la interpreto como que no puedo avanzar en mis labores legislativas porque se están metiendo en mi autonomía legislativa y por lo tanto entonces ahí muere, me paro y entonces a ver qué haces tú con todo lo que viene, incluyendo presupuesto, nombramientos. O sea, no es una parálisis solamente de forma, digamos, o de membrete, ¿no? Tiene que ver con muchos nombramientos, con mucha asignación de presupuestos, recursos a nivel municipal también, gestiones. Entonces, sí es una crisis política, pero sobre todo creo que es una crisis jurídica, mi querido Federico. Entonces, creo que por eso era la intención de traerlo a colación a la mesa, que Federico ya lo traía desde hace 2 semanas, desde que fue el 15 de marzo, nos dijo, este es un gran tema, hay que meternos, y lo habíamos estado posponiendo, y me parece que es muy importante, coincido, justo por los efectos que pueda tener en términos legislativos, es decir, el Congreso del Estado, Nuevo León, el que sea, el Congreso del Estado tiene facultades autónomas, digamos, como un órgano del Estado, o como un órgano a un nivel de gobierno, como una entidad del Estado, del gobierno, en este caso de Jalisco, de Nuevo León, para poder legislar. Tiene sus facultades, su autonomía, su independencia. Legisla. Si esa legislación resulta que afecta a alguna persona, cualquier persona tiene derecho a acudir al amparo. Cualquier persona es un ejercicio de control constitucional, de control jurisdiccional. Cualquier persona tendríamos derecho, digamos, que tengas una afectación o una posible afectación. En este caso en concreto, esa persona se llama Samuel García y esa persona es el gobernador del estado. ¿Tiene derecho a irse al amparo? Sí, como cualquier otra persona. Los efectos que pueda tener es la suspensión de esa reforma en específico para evitar que se le quiten esas facultades que él tenía. Insisto, podemos estar a favor o no, lo que haya hecho es otro tema. El tema interesante es la reacción que tiene el Congreso y dice, entonces nos vamos a parálisis como forma de presión política. O retiras el amparo de una reforma que yo ya te hice, o no te sacamos el resto de todo lo que tenemos que sacar, de todo lo que tenemos que negociar. Entonces, insisto, sí tiene que ver desde luego con el matiz político, los actores políticos, pero tiene que ver también con un efecto jurídico, que es lo que estamos buscando. Se busca un control de legalidad, de control de constitucionalidad de las acciones del Congreso, o se está utilizando, en este caso, el juicio de amparo por parte del gobernador como una herramienta política para negociar o para presionar también al Congreso. Y creo que me parece que es interesante en términos de cómo se está desarrollando el proceso en sí mismo. Insisto, ¿tiene derecho a él a ampararse de una reforma? Sí, como cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana. El tema es qué efecto le está dando él a esa suspensión en materia política y en materia de negociación. Por eso, Federico colocaba, es un escenario muy interesante, perdón, porque algunos de los congresos que se están hoy ya en México, por ejemplo el de Tamaulipas, no tienen mayoría. El gobernador es de un partido político y el Congreso no tiene mayoría de ese partido político. Y así hay un par de congresos más, incluso el Estado de México, Coahuila, que están ahora en elecciones, o el propio Congreso Federal, independientemente del proceso electoral del 2024, puede tener estos matices, digamos, en términos políticos, los congresos, y pudiera darse estas confrontaciones político-jurídicas. Por eso es interesante, digamos, tener la discusión. Ya nos quedan poquitos minutos, todavía nos falta un tema, pero ya no queremos abusar. Ahí, mis queridos, de los ecos, ¿cómo van? Ya quedó resuelto, parece ser. Sí, ya no se oye. Ya no se oye. Qué bueno. ¿A mí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no a tu eco. Ya no escuchan a mi eco. Pues muchas gracias, David. Ya no sabemos si vamos a tener más tiempo. Creo que ya no vamos a tener tiempo porque tenemos ahorita 4 entrevistas. Es que arreglamos para corregir el eco ya que terminara la mesa, ¿va? Sí, esa era un poco la idea. Pero bueno. Gracias, qué amables. Me hubiera quedado con el eco, fíjate. Con todo gusto. Hubiera preferido el eco. Sí, invitar a la audiencia que lea Tambores de Guerra en Nuevo
Es muy, muy interesante, realmente es muy interesante. Incluso lo comentábamos acá en Rompeviento de cómo va narrando Federico este sueño, que lo retoma de una entrevista que tuvo Samuel García haciendo su doctorado de cambiar la Constitución, y bueno, todo lo que ha provocado este cambio de la Constitución y esta confrontación incluso con el Congreso. Es realmente muy, muy interesante. Yo aprendí muchísimo, así es que gracias, Federico, e invitamos a la audiencia. Y un reclamo, bueno, no reclamo, más bien es que yo no he visto Game of Thrones, no sé tú, Ernesto, ¿no? Y bueno, pues tendré que verlo después de esto, lo siento, perdón, pero después de lo que ustedes han comentado, pues voy a tener que verlo, así es que, pero ya están diciendo además, que es la vida real. además, David, ahorita que estaba con su pierna así, pues me puedo imaginar que se ha de haber recetado otras series más. Sí, sí. Así que ya pero nos ya contará. lo estaremos viendo, pero ya dicen que es parte de esto que estamos viviendo, se refleja lo que se vive ahí en esa serie. Pues bueno, ya tengo un avance de la serie, así es que muchas gracias, queridos Maxi Abogados. Oigan, y yo nada más para hacer anuncio, ya saben que siempre ya con los anuncios bonitos, ¿verdad? Que luego no nos dejan, pero hubo varias expresiones en el chat donde nos dicen, Esther Anaya nos dice, sí, un programa de los Maxi Abogados. Digo, nada más por Ernesto que estaba ahí tirando la piedra, ¿no? Valeria Cermeño, haciendo eco de los ecos que se tenían el día de hoy, dice, hago eco para que se extiendan las cátedras de Derecho de los Maxi Abogados. Laura Arroyo dijo, son el complemento de las opiniones los abogados, me encantan, mis respetos, elogio para ambos, un programa. Entonces yo digo nada más como para aquello de las dudas, ¿no? Por si... Para que se escuchen. No, para que se escuche con eco o sin eco. Y no sé qué, David, ¿Eh? Y también te pusieron que estás guapísimo. Bueno, pero ese ya no los quise yo poner por modestia. Por modestia. Eso ya lo sabe David, dice. Que me veo muy recuperado, eso sí, ya me veo más mejor, menos. Y de mejor humor. Y de mejor humor también. Oigan, perdón, nada más, ya no quiero abusar el tiempo, nada más. El tema que teníamos pendiente para la audiencia era, a lo mejor lo podemos, no sé, Ernesto, a lo mejor hasta grabar o algo, si quieren ahí lo podemos tener, era el tema sobre el análisis de lo de Ciudad Juárez, de lo de la responsabilidad, más en términos de responsabilidad, es decir, cómo se está imputando a las personas que se está imputando. Creo que van 5 hasta el momento detenidas con 8 órdenes de aprehensión o algo así, teníamos el dato. Están imputando homicidio doloso, pero por dolo eventual, explicar qué implica el dolo eventual y cuál es la cadena de responsabilidad o la cadena de mando a las personas administradoras responsables, digamos, más hacia arriba de las personas de la policía, los que estaban ahí digamos, en la puerta, que ya lo vimos y que es evidente, ¿no? Un poco queríamos hacer como esta discusión más de fondo. Pues si gustan, mañana nos abrimos un campito y lo abordamos, si está bien para ustedes, para que pues, no se nos vaya, porque en esta semana van a estar pasando varias cosas más, a pesar de que es Semana Santa, pues hay mucho movimiento todavía. Así que bueno, pues si les parece, ahí nos ponemos de acuerdo más al ratito y abrimos un espacio para abordar específicamente el tema que nos Listo. parece que también. Correcto. Gracias. Y nada más una cosa, gracias a Rosa Luxemburgo, tienes razón. Eso. Que habló del Listo. más allá. Ya mandó a alguien, Ernesto, a decir, ay, Ernesto también se ve muy guapo. ¿Qué onda, Ernesto? Ya no mandes. Ya ves, ya no, ya. O sea, ¿qué onda? Ya estás, o sea, aguanta. Dice David, aquí el único guapo soy yo. Mandas a alguien ahí, pues escriban, por favor. Bueno, abrazos. Gracias. Adiós, Chao. Gracias, Violeta. Bye. Bye.